Por cierto, no vamos a hablar mucho del buque petrolero que ha llegado hace poquito a Cuba, porque yo creo que se ha dado mucha información y ha habido muchos análisis sobre el asunto. Y también hay muchas hipótesis, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, la cosa es, ¿qué es lo que proyectan los medios de comunicación? Pues los medios de comunicación hegemónicos, corporativos, incluidos aquellos que se presentan como progresistas y no lo son, lo que nos dicen es que Donald Trump ha flexibilizado el bloqueo o el embargo, o como le llamen, que más o menos, pues por motivos humanitarios, porque se apiada del pueblo cubano que está asfixiado, ¿no? Pues ha dejado a Rusia llevar un barco con 100.000 toneladas de crudo, que hay que decir que no soluciona nada, soluciona pues quizá para un mes o, ¿no?, si se combina con otras fuentes propias de Cuba y tal, pero poco más, es decir, es un alivio, pero no es la solución. Pero, sin embargo, leemos, Agencia F, Trump dice que no le importa que Cuba reciba petróleo ruso, tienen que sobrevivir. Y el país, Estados Unidos, flexibiliza el bloqueo a Cuba y autoriza la llegada de un buque petrolero ruso. Pero qué cinismo absoluto. Un gobierno, una potencia, que está tratando de ahorcar a un pueblo, que lo está dejando sin luz, sin combustible también para los hospitales. Pero ahora dice que dice él no, dice el gobierno y dicen los medios que repiten lo que dice el gobierno de Estados Unidos. Y son medios que luego se presentan, digo, como progresistas, como es El País. No ha flexibilizado absolutamente nada. Sencillamente, el gobierno de Estados Unidos, hay varias hipótesis. O ha tenido que tragar con una iniciativa de una potencia como Rusia frente a la que no puede hacer nada, o sencillamente ha podido llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Pues porque también necesita a Rusia para otras cosas. Entre otras cosas, para salir de cierto atolladero energético en el que se ha metido, porque está tratando de masacrar al pueblo iraní. Hay hipótesis sobre la mesa, pero lo cierto es que el gobierno de Estados Unidos no tiene piedad con el pueblo cubano. Si pudieran matar de hambre al pueblo cubano, lo harían. Y hay que partir de esa realidad para hacer un análisis objetivo de lo que es el gobierno de Estados Unidos, que es un gobierno terrorista y nazi, que está dirigido por un terrorista y un nazi, y cuya política exterior, sobre todo para América Latina y para Cuba, está dirigida por otro terrorista y nazi, como es Marco Rubio, que es un criminal, es un asesino de masas, y al que la historia algún día le pasará la cuenta, porque a todo cerdo le llega su San Martín. Mira, todo lo que este cambio tan brusco y tan sin explicación y cómo lo adornan, Exactamente. ¿Cómo para, lo adornan? sí, pero ha ocurrido después de una llamada del presidente Vladimir Putin a Trump. No sabemos el contenido de esa llamada, pero qué casualidad que inmediatamente, el neonazi que desgobierna en el imperio, pues ha cambiado la idea y ahora sí, él no tiene ningún problema para que los barcos petroleros, los buques petroleros, pues lleguen a Cuba. Efectivamente, porque la gente necesita calefacción, una de las razones. La Pero, razón principal, Lázaro, no lo olvides. pero no cabe duda de que hay que tener mucho cuidado, estar encima de la noticia, porque la complejidad es mayor en la medida que este hombre habla. O sea, es que crea un ambiente muy complejo y sobre todo no un ambiente complejo, sino la realidad está en el ataque sin justificación a tanto de él en compañía de su lacayo Netanyahu a Siria. Entonces estamos a Irán, disculpen, a Irán, que por cierto pensaban que iban a entrar y que iba a nada, una cosa menor, en 48 horas pues ya
esto está solucionado. Pues no, están atascados ahí y Irán dice que va a seguir la lucha. O sea, Irán está bien preparado, está demostrando preparación, está mostrando que estaban ya diseñando la estrategia para repeler una agresión de este tipo, tanto de los Estados Unidos en solitario, como, que no podía, desde luego, como acompañado del régimen sionista de Israel. Y le está creando muchos problemas, y si esto sigue durando, pues el problema será mayor, y ya tiene al pueblo de los Estados Unidos en las calles de las ciudades de los 50 estados de los Estados Unidos. Es decir que está complicado a nivel internacional, y regional e internacional, y también muy complicado para los propios Estados Unidos, para el pueblo de los Estados Unidos, que ya está manifestándose, manifestaciones extraordinarias, multitudinarias en los 50 estados de los Estados Unidos. No, y además el Donald Trump está en horas bajas en todas las encuestas de popularidad. Y si ahora hubiera elecciones en Estados Unidos, perderían la inmensa mayoría de los estados, incluidos muchos de los estados tradicionales que le votaron o que han votado republicano toda la vida. Es decir, el desastre es absoluto.